Mientras crecía, viví con mi tío y mi familia. Tenía cerca de 10 años cuando lo encontré muerto en su habitación. Se había suicidado, cortándose las muñecas con un cúter. Las paredes, el suelo, todo estaba cubierto de sangre, incluso el ventilador de techo tenía sangre en él. Recuerdo que me quedé parado en el umbral de la puerta. Luego grité. Mi padre corrió para ver qué había pasado. La cosa que más recuerdo es el ventilador de techo girando a toda velocidad, rotando con crujidos sobre mi cabeza. Después no recuerdo nada más. Poco después fue su funeral. Su antigua habitación fue limpiada y vaciada por completo. Siempre mantuvieron la puerta a su cuarto cerrada. Nadie entra allí por meses. Una noche desperté de una terrible pesadilla. En ella, estaba parado en el umbral de la puerta del cuarto de mi tío. Él estaba sentado al borde de su cama, mirándome. Sus muñecas están cortadas por todas partes. Sus brazos son anormalmente largos en este sueño, lo que las hace ver todavía peor. El ventilador de techo está rotando violentamente, produciendo esos crujidos. Me levanto de mi cama. Estoy despierto, pero todavía oigo ese sonido. Ese crujido. Me quedo en mi cama unos segundos escuchándolo. No lo estoy imaginando. Por algún motivo salí de mi cuarto y caminé hasta el pasillo. Pensándolo ahora, creo que no sentía control sobre mi propio cuerpo. Me acerco al cuarto de mi tío. Puedo oír el sonido del ventilador de techo girando ruidosamente, tan claro como el día. La imagen de pesadilla de mi tío viene a mi mente. Puedo ver cómo sus brazos se alargan lentamente hacia la puerta para abrirla. Por alguna razón, bajé la manija y abrí la puerta. La empujé débilmente para echar un vistazo dentro. Está vacía. Suspiro relajado. Miro al ventilador. Ni siquiera está prendido. Pero el sonido está ahí. ¿Qué carajos? Entro en pánico e intento cerrar la puerta, pero puedo sentir como en el último segundo algo agarró la perilla del otro lado, impidiéndome cerrar la puerta. Me cago en todo. Salgo corriendo. Entro en mi cuarto y salto a esconderme bajo las sábanas. Creo haber oído cómo la puerta se cerraba, pero podía oír mi corazón palpitando en mis oídos, así que quizás lo imaginé. Me quedé tirado en la cama durante un largo rato, escuchando los crujidos del ventilador del techo hasta que caí inconsciente por el cansancio o el miedo. El 13 de febrero de 2021 comenzó un largo hilo en el tablón X de 4chan, el cual se desenvolvería en una de las tramas de conspiración más complejas y creíbles desde hace miles de siglos y milenios desde los que existe 4chan. Un usuario subió una foto recortada y altamente pixelada de una criatura arácnida caminando por el Ártico, un rastro encontrado en Google Earth. La transcripción de las capturas más importantes seguirán a continuación. Oh boy, como amo la existencia de pingüinos arácnidos mutantes caminando por la Tierra. Buenas OP, yo soy el mayor experto en este tema. Mi padre estuvo en la estación McMurdo en la Antártida en el pasado. Me contó varias cosas. ¿Quieren escuchar un par de mierdas jodidísima? Empezaré a usar un nombre porque así será más fácil que mantengan un rastro de lo que diga. Antes que nada, algo de contexto. Mi padre es un doctor, estuvo estacionado en McMurdo por 11 meses en los 90s, realizando expediciones con motivos científicos frecuentemente. No diré qué año porque era el único doctor allí en ese entonces y con eso podrían rastrearme. Para empezar, existen algunas áreas por las cuales la mayoría de las personas no se atreven a pasar, no porque sean ambientalmente peligrosas, sino que por un motivo u otro simplemente son evitadas. Cuando mi padre le preguntó a uno de los investigadores, que había estado trabajando allí durante unos 10 años, este se puso pálido y le dijo que cerrase la boca. A unos 48 kilómetros al sur y 10 al este de McMurdo, tomaban un desvío de 8 kilómetros, para evitar lo que sea que hubiese ahí. Las cosas ya habían comenzado a sumarse, había pequeños puestos de avanzada por distintos sitios, supuestamente se trataban de refugios aclimatizados de emergencia en caso de que el clima cambiase de manera abrupta, pero las paredes eran demasiado delgadas, siempre estaban bloqueados, y unos extraños tubos de metal salían del suelo, con una escotilla al costado. En segundo lugar, había una extraña estructura en mitad de la nada.
Mientras tomaban el desvío de 5 kilómetros, escalando una colina que rodeaba el área evitada, mi padre me dijo que notó un edificio gris con un techo blanco en la distancia, muy diferente de los refugios y puestos que solía ver. Lucía más como un edificio de oficinas. En tercer lugar, habían striders, zancudos, unas cosas gigantes con 5 patas que se arrastraban por el continente durante las ventiscas y por la noche. Generalmente era el personal militar quienes sufrían los avistamientos, pero mi padre tenía una Polaroid con la que sacó una fotografía a una de las pisadas de las criaturas. Estas se hundían medio metro en la nieve ya de por sí aplastada por las ruedas de los camiones de 10 toneladas que tenían. ¿Cómo de grandes eran estas cosas? ¿Lo de la foto se le parece? Si tengo que comparar, hasta donde sabemos, eran tan grandes como los zancudos de Half-Life 2. Las pisadas se distanciaban entre sí unos 30 a 40 metros, y si alguna vez jugaron Pathway into Darkness, uno de los enemigos se le parece bastante, solo que con una piel más grisácea y unas 8 veces más grande, con 5 piernas en lugar de 2. Como iba diciendo, un día un oficial superior le gritó a mi padre, diciendo que no necesitaban tipos que se intentasen hacerlos listos allí. Que quede claro que este oficial era un animal de mierda, que odiaba cualquier cosa que no fuese un militar o un investigador, y no dejaba de recordarle a mi padre que simplemente era un reemplazo para un médico que habían perdido, y que él también era reemplazable. Intentaba asustarlo, pero digamos que era un hijo de puta y pasemos página. Un día apareció un hombre que mi padre sabía que no pertenecía a McMurdo ni a ninguna otra base de la Antártida, escoltado por varios militares, con laceraciones severas. Le dijeron a mi padre que el tipo se había caído. Naturalmente, esto era una mentira, los cortes eran demasiado limpios para tratarse de piedras o de hielo, además no había tejido necrófilo en las heridas. El herido está delirando, y cuando mi padre le puso anestesia, este empezó a decir mierdas que no debía haber dicho. Comenzó a decir cosas como, les dejamos perder, y, ellos estaban congelados, pensábamos que estaban muertos. Empezó a decir algo más, pero los guardias le gritaron que cerrase la puta boca e intentaron amordazarlo. Así es, intentaron amordazar a un hombre que recibía oxígeno únicamente a través de una máquina. Mi padre protestó y le sacó la mordaza al paciente. En el mismo instante los guardias le apuntaron con una M16 y lo forzaron a retirarse a su cuarto, y no le dejaron salir hasta que su paciente dejó de delirar, preparado para retirarse en el primer vuelo a Sudamérica que saliese. Después de eso empezó a tomar notas, tenía un ordenador Apple II que usaba para simulaciones de vuelo, en él empezó a realizar un seguimiento de la información que recopilaba. Me dijo que no la ha revisado en años. Voy a ver si puedo hacer funcionar su computadora para ver qué hay ahí. Hasta entonces, no puedo decir que sepa mucho más de lo que pasaba allí. Mi padre me dijo que había visto a los zancudos un par de veces durante el invierno, pero es bastante difícil probarlo. Me dijo que había olvidado muchas cosas sobre esos días. Si logro encontrar y hacer funcionar su computadora, puedo contar más historias. Recuerdo que me contó que una vez habían pisado algo con un Dakar, una cosa problemática pues no hay tantos pingüinos en el Ártico. Cuando bajaron del camión, uno de los investigadores le dijo a mi padre que no dijera una cosa y lo forzó a subir al camión de nuevo. Según mi padre, lo que habían atropellado se veía como uno de los monstruos de Cloverfield, pero totalmente destrozado, con piernas pequeñas y muy lánguidas. Pensó que estaba enterrado en la nieve bajo la superficie de la nieve, por eso no habían llegado a verlo. Puede sonar estúpida la existencia de un críptido supernatural que crece a extrema velocidad con un cuerpo pálido y lánguido que solo se mueve cuando hay poca visibilidad, que midiese entre los 6 y 9 metros, pero solo estoy diciendo lo que escuché, no estuve ahí. Mi padre teorizó que mientras extraían muestras de hielo encontraron algo, y durante las excavaciones uno más escaparon, desarrollándose en lo que ahora ronda por la Antártida, y por eso decidimos cerrar el continente entero al público. Pocas horas después, Son of Antanon volvería con una fotografía de la placa que tenía su padre por haber estado estacionado en McMurdo, censurando los nombres, naturalmente, junto a una nota mostrando la fecha en la que se había tomado la fotografía para demostrar que era verdadera. En la placa dice lo siguiente: el Tratado Antártico.
Los gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República de Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión de Sudáfrica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América reconocen que, por el interés de toda la humanidad, la Antártida debe de continuar su utilización con fines exclusivamente pacíficos y nunca deberá de convertirse en escena u objeto de discordia internacional, reconociendo las contribuciones sustanciales al conocimiento científico resultante de la cooperación internacional de la investigación científica en la Antártida. Posteriormente el Anon subió una foto del ordenador sin teclado y más evidencia de la estancia en McMurdo de su padre. Citando al Anon: No voy a poder hacer funcionar la computadora esta noche, honestamente estoy muy cansado y mañana tengo que trabajar temprano, pero mi padre acaba de despertar y tras preguntarle me contó cosas que antes nunca me había dicho, así que básicamente la gente muere en la Antártida. Simplemente ocurre, hace frío y los accidentes ocurren, sin embargo cada vez que alguien moría durante las ventiscas, debían esperar al deshielo y luego buscar las partes de los muertos. En una de las ocasiones encontraron varios cuerpos con heridas similares a las del tipo que había aparecido en verano, excepto por una persona que él no conocía. La mitad inferior de su cuerpo estaba perdida y sus intestinos estaban desparramados. Tras sellar el torso de este tipo, mi padre le tuvo que coser ropa falsa de la cintura para abajo. Los guardias luego lo vistieron en un conjunto de batalla y determinaron su muerte de manera oficial como hipotermia, pero todos sabemos que eso es pura mierda. Algo había arrancado violentamente la parte inferior de su cuerpo desde la última costilla. Hay mierda rara ahí fuera, Anons. Le pregunté más sobre las heridas que sufrían, me dijo que había muchas pérdidas de miembros debido a la congelación, un par de cortes por aquí y por allá. La mayoría de personas que salían a hacer investigación de terreno regresaban con laceraciones, y los únicos que tenían permitido eso eran ciertos grupos de investigadores y soldados entrenados. Me dijo que hablar tanto sobre esto últimamente le avivó la memoria, y recordó que una vez tomó el diario de uno de los investigadores, encontrando diagramas de mierda que no se parecía a ningún animal que rondase en la Tierra. De aquí fue de donde sacó las descripciones para los zancudos y las arañas. Una vez acorraló a una de las investigadoras y le preguntó de qué se trataba todo eso. Ella se negó a contestar ninguna pregunta. Poco después fue citado por su superior, el cual le dio una charla sobre lo inútil que era, advirtiéndole que si ocurría otro incidente, sería devuelto a los Estados Unidos. Digamos que le valió verga y cuando su superior estaba lejos continuó investigando los archivos controlados en la base, encontrando documentos relativos a operaciones durante los meses de inviernos y pedidos de munición. Eventualmente lo atraparon haciendo esto y fue cuando lo expulsaron de McMurdo. Intentaron enjuiciarlo, pero como nunca había firmado ningún NDA y no había encontrado nada comprometedor, simplemente le revocaron su sueldo y lo devolvieron a su estado. Una vez que le dijeron que iba a ser enviado en barco a su país, dejó de preocuparse de lo que pensasen los demás y comenzó a recopilar anécdotas de todas las personas que pudo. La mayoría fueron historias del tipo, vi una cosa moviéndose, o vi otra cosa rara, nada con lo que pudiese trabajar. Hasta que se encontró con un hombre que llamaremos Ions, un boina verde autista jodidísimamente fuerte y tan listo como el diablo. El único motivo por el que seguía en las fuerzas era porque había podido esconderse bien, y aunque era considerado uno de los mejores del pelotón, él destacaba por tener algo que el resto no. Una conciencia. Ions se sentía mal por lo que había hecho, mi padre se aprovechó de esto y utilizó sus conocimientos de psicología para llegar a un acuerdo. Ions se lastimó a sí mismo para ser enviado a mi padre, y él lo ayudaba a sacarse cosas del pecho. Todos salían ganando. Sus compañeros ignoraban que Ions le estaba contando cosas y él lograba dormir con la conciencia tranquila, mientras su superior tenía un soldado más funcional en la lista. En una ocasión, unos 3 días antes de la supuesta exportación de mi padre, Ions entró en el cuarto de mi padre sobre las 12 de la mañana. Acababa de regresar de una misión y le dijo que tenía que contarle algo. Mi padre dijo que era demasiado temprano y que no lo jodiera. Ions puso algo en el pecho de mi padre. La pierna de uno de esos bichos del Ártico.
Mi padre estuvo a punto de gritar, pero Ions puso una mano sobre su boca y le dijo que lo escuchase. Este soldado procedió a contar a mi padre la puta historia más increíble que jamás haya escuchado, que a su vez confirma tantas teorías de 4chan y teorías reales, así como prueba la conexión de América con el tráfico humano en China y confirma la razón por la cual los marines estadounidenses recientemente tomaron entrenamiento de guerra bajo túneles subterráneos. ¿Están listos? Ions había sido despertado el día anterior por el líder de su escuadrón a las 5 de la mañana, llamemos al líder Jack. Jack les dijo a todos que levantaran el culo, pues tenían que moverse. Para aclarar, este era el Destacamento Operacional de Fuerzas Especial Alpha, el SFOA, compuesto por 12 hombres. Ions esperaba una expedición con un par de investigadores. En su lugar, se metieron al Dakar militar, la cual tiene una minigun M134 implementada preparada para ser desplegada dentro del camión. Este arma se supone que está desmilitarizado, pero sabemos que eso no siempre es verdad. El equipo se dirigió en línea recta al área que todo el mundo evadía, adentrándose en la estructura que parecía un edificio de oficinas. Mientras se abren paso hacia el edificio, ven que parece que hubo una masacre en el lugar. Tenían que ocuparse de neutralizar a estas criaturas, pero en una fase más pequeña. Mientras avanzaban, limpiando las habitaciones, se encontraron con varias oficinas con nombres inscritos en ellas, algunos americanos, solos chinos, otros chilenos. Hay cuerpos por todas partes. 2 miembros más del pelotón sufren heridas y retroceden hasta el camión, mientras el resto baja por las escaleras hacia lo que parece ser un laboratorio secreto. Y es gigantesco. Lo suficiente como para albergar a uno de esos zancudos en una jaula, así de enorme. Sin embargo, las jaulas están vacías. Estaban rotas, uno más de esos monstruos habían escapado y dejado cadáveres por todos lados. Ions no comentó mucho sobre el lugar, solo detalló que había túneles con trenes bala que iban en dirección a Hong Kong, Nueva York, Melbourne y otras grandes ciudades del mundo. Eventualmente hallaron una jaula en la que había 2 arañas, comiéndose el cuerpo de un niño. Pero en la Antártida no hay niños, ¿verdad? No debería ser posible. Pero espera un momento. China. Desde hace un tiempo se sabe que China juega un papel importante en el tráfico humano internacional. Ahora sabemos a dónde van a parar los cuerpos. Encontraron un par de científicos vivos los cuales movieron a una base diferente y exterminaron a las criaturas que quedaban restantes. Les tomó casi 18 años limpiar el lugar. Así que gente, supongo que ahora sabemos qué es lo que está pasando. Honestamente, mi padre me mataría si supiese que les estoy contando todo esto, pero estoy enfermo y cansado de toda esta mierda. Entonces, ¿qué son esos zancudos? ¿Extraterrestres? ¿Seres interdimensionales? ¿Subterráneos? ¿Depredadores hiperevolucionados? Creo que estaban congelados desde la era glacial, eran depredadores en su tiempo, con una inteligencia similar a la de los perros. Las balas funcionan en ellos. Creo que las oficinas las creamos nosotros mismos, como los puestos de avanzada pero reforzados por el clima de la Antártida. Llegado cierto punto el hilo se llenó de usuarios, diciendo a todos los usuarios que se callaran y se tomaran sus pastillas para la esquizofrenia, por lo que la discusión fue movida a otro hilo, donde Sonofantanon divagó sobre la computadora de su padre, encontrando discos duros de los 90s que podrían contener más información sobre las revelaciones de la Antártida. Lamentablemente Sonofantanon no tenía ni puta idea de computadoras, y estuvo a nada de romper los discos duros de casi 30 años. Este hilo terminó con el usuario prometiendo que intentaría ver a un recuperador de datos. El 21 de febrero creó un hilo diciendo que había conseguido a alguien que podía recuperar los datos, y que probablemente tardaría una semana. En el mismo hilo confesó que creía que lo habían estado siguiendo hasta su casa. Después de esto parece ser que Sonofantanon desapareció de 4chan, y multitud de usuarios tomaron su nombre para hacer shitpost. Voy a ver una verdadera medium por primera vez. Le pido que contacte a mis guías espirituales. La medium logra entrar en contacto con ellos. Aparentemente se están cagando de risa de mí. Literalmente me están diciendo que me consiga un trabajo.